El mercado muchas veces te deja la entrada perfecta después de romper una zona importante. Y justamente hoy te voy a enseñar una estrategia de cambio de polaridad que puede ayudarte muchísimo a encontrar entradas con más claridad y estructura del mercado. Ahora sí, vamos directo al tema. La mayoría de las personas ve que el precio rompe una zona y entra impulsivamente, pero muchas veces las mejores entradas no están en el rompimiento, están en el regreso del precio, en este punto de aquí. Y justamente eso es lo poderoso del cambio de polaridad, porque el mercado constantemente rompe zonas, vuelve a ellas y reacciona nuevamente. Ahora, antes de entrar a la estrategia, recordemos algo rápido. Un soporte es una zona donde el precio normalmente deja de caer y comienza a subir porque aparecen compradores. Y una resistencia es una zona donde el precio normalmente deja de subir y comienza a caer porque aparecen vendedores. Pero cuando una de esas zonas rompe y cambia de función, ahí aparece el cambio de polaridad. Es decir, un soporte roto puede convertirse en resistencia después y una resistencia rota puede convertirse en soporte. Y justamente eso es lo que vamos a utilizar para esta estrategia. Ahora sí, primer paso, detectar un soporte o resistencia que haya sido roto. Y aquí algo muy importante, no queremos rompimientos débiles, queremos ver intención, queremos ver que el mercado realmente atravesó la zona con fuerza. Por ejemplo, si tenemos una resistencia en este punto y el precio rompe agresivamente hacia arriba, esa zona empieza a volverse interesante. O si tenemos un soporte en este punto y el precio rompe fuerte hacia abajo. También puede convertirse en oportunidad porque ahora el mercado nos está mostrando que probablemente la función de la zona está cambiando. Ahora algo importante, no entres apenas veas el rompimiento y este consejo puede ahorrarte muchísimo dinero porque la mayoría de traders principiantes se desesperan, ven que el precio rompe y sienten que ya se les fue, pero muchas veces el mercado vuelve y justamente ahí es donde aparece la mejor entrada. Segundo paso, esperar que se cumpla el cambio de polaridad. Y esto significa algo muy simple, que el soporte roto actúe ahora como una resistencia o que la resistencia rota ahora funcione como soporte. Aquí es donde realmente esperamos la reacción del mercado. Por ejemplo, el precio rompe aquí una resistencia hacia arriba. Perfecto. Ahora esperamos pacientemente que vuelva a esa misma zona y si el precio rebota desde ahí, entonces la antigua resistencia ahora está funcionando como soporte. Ahí se está cumpliendo el cambio de polaridad y honestamente aquí es donde muchísimas veces aparecen entradas muy limpias porque el mercado ya mostró rompimiento y ahora también mostró reacción del precio. Ahora quiero que pienses en esto como la vida real. Imagínate una puerta cerrada, durante mucho tiempo nadie podía pasar por ahí. La puerta detenía el movimiento, pero un día logran abrirla y ahora las personas no solamente atraviesan esa puerta, sino que empiezan a usarla constantemente para entrar. La función cambió. Eso es exactamente lo que ocurre en el mercado. Si estás emocionado de lograr la rentabilidad deseada, suscríbete a este canal y activa la campanita porque estaré subiendo más contenido como este para que logres tus objetivos en trading. Ahora, tercer paso, esperar confirmación. Y esto es clave porque no basta solamente con que el precio llegue a la zona. Queremos ver intención real del mercado. ¿Qué buscamos? Una vela de fuerza o un rechazo muy fuerte que deje demasiada mecha. Por ejemplo, si el precio vuelve a una antigua resistencia convertida en soporte ahora y aparece una vela alcista fuerte rechazando la zona, eso puede ser una señal importante de continuación. O si vemos una mecha agresiva rechazando el nivel, por ejemplo, de esta manera. También puede mostrarnos intención, pero aquí algo importante.
No cualquier vela sirve, queremos reacciones claras, movimientos donde realmente se note que el mercado está defendiendo la zona, porque mientras más clara sea la reacción, muchas veces mejor calidad tiene la entrada. Si este video te está ayudando a entender mucho mejor cómo encontrar entradas utilizando cambio de polaridad, dale me gusta y comenta aquí abajo. Estoy a punto de volverme rentable, porque así sé que quieren que siga trayendo más contenido como este. Ahora, cuarto paso, colocar el take profit. El punto de entrada sería donde terminó la vela de confirmación y el stop loss sería debajo de la mecha o donde empezó la vela de confirmación, que sería más o menos en este punto. Y aquí vamos a utilizar las siguientes zonas del mercado para la toma de ganancias. Por ejemplo, si estamos comprando, el take profit puede ir hacia la siguiente resistencia, es decir, puede ser esta de aquí o incluso hasta la segunda zona si el mercado tiene suficiente fuerza, que sería como la de aquí. Y si estamos vendiendo, buscamos el siguiente soporte. Porque recuerda algo, el precio normalmente se mueve de zona en zona y esto ayuda muchísimo a estructurar entradas mucho más limpias. Ahora, quinto paso, ejecutar el trade. Y aquí quiero que entiendas algo importante. Cuando tienes una zona rota, clara, un cambio de polaridad confirmado, una reacción fuerte y un take profit estructurado, la entrada deja de sentirse impulsiva. Ahora existe lógica detrás de la operación y eso cambia muchísimo tu mentalidad a la hora de operar. Porque ya no estás entrando por emoción, ahora estás esperando confirmaciones reales y justamente eso puede hacer muchísima diferencia en trading. Ahora algo importante, no todos los cambios de polaridad funcionan y quiero dejar eso claro desde el inicio. Habrá veces donde el mercado hará un rompimiento falso o reaccionará débil. Por eso siempre necesitas contexto del mercado y confirmaciones, porque el trading no se trata de adivinar, se trata de aumentar probabilidades y justamente ahí es donde muchísimos traders comienzan a evolucionar, porque dejan de perseguir el precio y empiezan a esperar estructura del mercado. Y por cierto, ¿sabías que muchos estudiantes dentro de FBM Trading University aceleran muchísimo más rápido su camino hacia la rentabilidad? Porque no solamente les enseño estrategia, también les comparto filtros, confirmaciones, cómo evitar errores comunes y cómo realmente leer el mercado con más claridad para avanzar mucho más rápido. Incluso dentro de la universidad les doy una ruta mucho más estructurada para que puedan trabajar en generar sus primeros $3,000 con trading de manera más inteligente y organizada, porque muchas veces el problema no es falta de ganas, es falta de dirección correcta. Así que si realmente quieres llevar tu trading a otro nivel y crees que estás listo para tomártelo en serio, te voy a dejar el link aquí abajo para que puedas aplicar y ver si calificas para ser parte de FBM Trading University. Ahora sí, vamos a ver ejemplos reales en la gráfica. Aquí vas a ver cómo detectar el rompimiento, cómo esperar el cambio de polaridad y cómo encontrar confirmaciones antes de ejecutar la entrada. Estamos en el oro en temporalidad de un día. El primer paso es detectar un soporte o resistencia que haya sido roto. Si veníamos de una tendencia alcista, el precio baja y me deja este pico. Podemos considerar este pico como una resistencia. Segundo paso, esperar que se cumpla el cambio de polaridad. Después de que rompe, vamos a esperar que el precio llegue nuevamente a esta zona. Vean que el precio aquí baja y sube, pero nosotros no operamos ahí. Nosotros vamos a operar cuando llegue a esta zona. No hay que apresurarse. Entonces el precio vuelve a bajar y llega a la zona. Ahora, tercer paso, esperar confirmación. Les había dicho que esperamos una vela de rechazo o una vela de fuerza. En este caso voy a acercar la gráfica y vean que el precio cuando toca me deja una vela con mucho rechazo y también una vela con bastante cuerpo. Es decir, que esta vela tiene demasiada fuerza alcista. Entonces, el precio me está diciendo que los compradores están activos. El precio está interesado en seguir subiendo. La entrada sería al terminar esta vela. Ahí vamos a poner nuestro punto de entrada, nuestro stop loss debajo de la mecha que dejó. Y ahora, cuarto paso, colocar el take profit. Habíamos dicho la primera zona objetivo, es decir, esta zona de aquí, o hasta una segunda zona, pero anteriormente no hay una segunda zona, así que la toma de ganancias lo podemos poner en esta zona objetivo, que es la siguiente resistencia. Lo colocamos
y es aproximadamente 1 a 1.5 de beneficio. Es decir, si aquí invertimos $100, buscamos ganar $150 aproximadamente. Esto es una buena ganancia. El quinto paso es ejecutar el trade y vean que si hubiéramos metido esta operación sería ganadora. Llegó a la toma de ganancia. E incluso si tú lo hubieras dejado correr, vean que hubieras tenido aún más ganancia. Aquí estamos en el euro yen japonés en temporalidad de 4 horas. El precio viene bajando en este punto, sube, baja, sube y rompe esta zona. Esta zona era un soporte y ahora pasa como una resistencia. El primer paso es detectar un soporte o resistencia que haya sido roto. Voy a poner el soporte desde donde terminan estas mechas hasta donde empezaron, más o menos como por acá, y lo extiendo. El segundo paso, esperar que se cumpla el cambio de polaridad. Una vez que ya fue rota, esperar que vuelva a esta zona. El tercer paso es esperar confirmación. Vean que cuando el precio llega a esta zona, no me da la confirmación que yo espero en las primeras velas. Vean que estas velas vienen siendo débil. Hasta en esta vela es la confirmación que yo estaba esperando. Es una vela con demasiado rechazo y tiene un gran cuerpo bajista, es decir, hay vendedores activos. El punto de entrada sería al terminar esta vela, el stop loss arriba de la mecha que dejo. Y el cuarto paso es colocar el take profit, ya sea que en la primera zona objetivo, que sería este soporte de aquí, el pico que me había dejado con anterioridad, esperar que vuelva a reaccionar ahí. O incluso podemos ir hasta una segunda zona objetivo. El quinto paso es ejecutar el trade. Vean que si nosotros hubiéramos agarrado la primera zona objetivo, hubiéramos tenido 1 a 1 de beneficio. Es decir, si tú inviertes $100, ganas $100 en este trade de manera más segura. Pero si tú eres un trader un poco más arriesgado, puedes ponerlo en otras zonas. Por ejemplo, si alejamos un poco el gráfico, hay demasiadas zonas en esta parte de aquí y en esta otra parte de aquí. Entonces, si extiendes el take profit hasta aquí, tienes fácil un 1 a 2 de beneficio. Y si lo extiendes aún más, tuvieras hasta 1 a 4 de beneficio. Es decir, en este trade hubieras ganado casi $400 de ganancia. Es decir, inviertes $100 para ganar $400. Ahora quiero que te quedes con algo muy importante. Muchas veces las mejores entradas llegan cuando tienes paciencia para esperar el regreso del precio. Porque el mercado constantemente deja zonas claves y cuando empiezas a entender cómo funcionan los cambios de polaridad, las gráficas dejan de verse aleatorias. Ahora empiezas a notar estructura, empiezas a notar intención del precio y eso cambia muchísimo la forma en la que operas. Así que quiero que después de este video practiques muchísimo. Abre gráficos, busca soportes y resistencias rotas, observa cómo el precio vuelve a las zonas y empieza a identificar qué tipos de reacciones se ven más limpias, porque el trading se vuelve muchísimo más claro cuando entrenas el ojo. Y algo que puede ayudarte muchísimo es llevar un registro de tus operaciones. Así es, anota qué confirmación viste, cómo reaccionó el mercado, qué tipo de vela funcionó mejor y qué entradas tuvieron mayor claridad, porque así empiezas a construir experiencia real. Ahora, para terminar esta clase, quiero recapitular rápidamente la estrategia. Primero, detectamos un soporte o resistencia rota. Segundo, esperamos que ocurra el cambio de polaridad, es decir, que regrese a la zona. Tercero, buscamos una vela de fuerza o rechazo fuerte. Cuarto, estructuramos el take profit hacia la siguiente zona o incluso hasta la segunda. Y quinto, ejecutamos solamente cuando el mercado realmente nos muestra intención. Así de simple, pero créeme, cuando aprendes a ejecutar esto con paciencia y una estrategia clara y sencilla, cambia muchísimo tu forma de entrar al mercado.
Ahora, si quieres tener todavía más oportunidades de entrada y no solamente operar cambios de polaridad, también tengo una estrategia completa operando soportes y resistencias. Te voy a dejar esta clase por aquí porque complementa perfectamente este tema y te puede ayudar muchísimo a encontrar más entradas dentro del mercado. Tradea y duerme.